Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes. Qué gusto poder continuar nuestro estudio en el libro de Isaías. Hoy vamos a, con la ayuda de Dios, estar viendo el capítulo 30, el capítulo 31 y vamos a llegar hasta el capítulo 34 del libro de Isaías. Vamos a estar viendo a lo largo de este estudio de esta noche en dónde está nuestra confianza. Dios le habla al pueblo de Israel acerca de en qué lugar ellos han puesto su confianza. A pesar de que una y otra vez, y esto es algo que se me hizo muy interesante ver el día de hoy, cuando nosotros, eh, cuando nosotros leemos en la Biblia o buscamos, podemos encontrar que hay cientos de versículos relacionados con por qué podemos poner nuestra confianza en Dios. Entonces, la Biblia habla acerca de que nuestra confianza puede estar en Dios porque Él es fiel, porque Él es verdadero, porque tiene planes de bien. Y una y otra vez a lo largo de la historia bíblica, de diferentes textos, de diferentes libros de la Biblia, Dios revela a sus profetas, a nosotros, por qué es bueno, por qué podemos nosotros descansar y poner nuestra confianza en Dios. Entonces, encontramos muchísimos versículos como estos, ¿no? Seguramente te sabes varios. Incluso puedes poner en Google versículos acerca de confianza en Dios, te van a aparecer muchísimos. Ahora, a pesar de la vasta evidencia de por qué tendríamos que poner nuestra confianza en Dios, a pesar de la vasta invitación de Dios a poner nuestra confianza en Él, ¿por qué seguimos poniendo nuestra confianza en todo aquello que no es Dios? Empezando por nuestra propia prudencia o sabiduría o inteligencia, o nuestros recursos, o personas, o familia. Es ilógico que una y otra vez Dios nos ha insistido, confíen en mí, pongan su confianza en mí, y el hombre sigue una y otra vez haciendo esto. Mencionábamos el día domingo, los primeros capítulos del libro de Isaías tienden a ser, bueno, bastante repetitivos, porque una y otra vez está Dios diciéndoles, a causa de su pecado, y a causa de su pecado, y arrepiéntanse de su pecado, y su maldad de esto, y su maldad de esto. Y uno podrá decir, bueno, ¿por qué tanto, no? Bueno, ¿por qué tanto? Porque el hombre es necio, es terco. Y a pesar de que Dios les repitió, les advirtió una y otra vez acerca de arrepentirse de sus pecados, la realidad es que aún así sucedieron las cosas porque el pueblo no se arrepintió. Y sería triste que como creyentes, teniendo toda esta evidencia, teniendo no simplemente el ejemplo de Israel, de Judá, sino el consejo completo bíblico, nosotros ignoráramos esta petición y este ofrecimiento de nuestro Dios de descansar y poner nuestra confianza en Él. Es absurdo. Vamos a orar para comenzar. Te rogamos que nos ayudes a entender tu palabra el día de hoy y que Dios podamos de una vez por todas tomar este paso, Señor, que sería el paso más lógico, el más que haría más sentido, dado tu inmenso amor, lealtad, fidelidad, misericordia, descansar completamente en ti. Ayúdanos, Dios. Amén. Capítulo 30. Dice, hay de los hijos que se apartan, dicen Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mí, y no de mi espíritu, añadiendo pecado al pecado. Entonces, Dios aquí señala dos cosas. Ustedes han empezado, han tomado o han seguido planes en contra de lo que yo deseo para ustedes y han hecho alianzas que no son conforme a mis planes para ustedes. Entonces, habían hecho alianzas y habían hecho planes. Y estos planes incluso eran contrarios. Dice, hay de los hijos que se apartan. Entonces, describe una condición. Vamos a leer el versículo 2 para completar. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca.
han descendido a Egipto. ¿Para qué? Para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Entonces Dios les habla de lo siguiente: están haciendo planes contrarios a lo que he dictado para ustedes. Han hecho alianzas no conforme a mis propósitos. Han descendido sin consultar y han decidido poner su esperanza en Egipto. Esto era la condición de Israel. Dios les había dicho todo esto, este juicio va a venir. Entonces ellos, en vez de lo más sencillo, como hemos hablado tantas veces, arrepentirse, dijeron, mejor vamos a hacer previsiones porque Dios nos va a castigar. En vez de, o sea, es ilógico. Mejor me someto a Él, me humillo, me arrepiento y Dios puede cambiar mi condición, mi vida. No, ellos decidieron quitar la confianza de Dios que no cambia en algo que cambia. Entonces, planes, alianzas, no consultaron a Dios y pusieron su esperanza en Faraón, su esperanza en Egipto. ¿Sabes? Esto puede ser posiblemente nuestra, mi actitud del día de hoy. Que teniendo a un Dios todopoderoso, a un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que ha ofrecido su ayuda, ha ofrecido su misericordia, ha ofrecido hacerte descansar, que tú el día de hoy estés haciendo planes o planeando contrario a lo que Él te ha dicho, es decir, en abierta desobediencia o rebeldía, has hecho alianzas sin consultarlo y no conforme a sus propósitos, has tomado decisiones sin consultarlo y has puesto tu esperanza finalmente en cualquier otra cosa. Esto era lo que estaba haciendo Israel. Ahora, dice lo siguiente: pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Pregúntate, y pusimos por título el día de hoy, mi confianza está en... Sinceramente puedes responder, porque mucha gente, pues ya estará de Dios, o hay que confiar en Dios, pero ¿realmente están confiando en Dios? ¿Ya realmente nuestra esperanza está en Dios? Porque, fíjate, cuando nuestra esperanza está en Dios, podemos tener la completa certeza. Digo, definitivamente nos vamos a asustar y de repente como, nos sacamos de onda, pero reaccionamos. Y si mi confianza está en Dios, no importa las circunstancias, porque entiendo que están bajo su control y que nada se escapa ni pasa sin que su misericordia, su amor, su voluntad lo hayan filtrado. Entonces, ¿dónde está tu confianza? Versículo 3, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Entonces Dios estaba trayendo esta disciplina, este juicio, que en aquello que estaban poniendo su confianza, lejos de ser algo confiable, se iba a convertir en algo de vergüenza y en confusión. Aquello que para ellos era familiar, para que ellos era seguro, ahora no lo es. Cuando estén sus príncipes en Suán y sus embajadores lleguen a Janes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho, antes les serán para vergüenza y aún para oprobio. ¿Te ha pasado que en aquello que te sentías confiado, sentías dominar, llega un momento en el que es totalmente desconocido y contrario e incluso en vez de ayuda, produce todo lo contrario, problemas? Bueno, eso es lo que Dios estaba planeando y estaba diciendo al pueblo de Israel. Si ustedes ponen su confianza en Egipto, voy a confundir, voy a hacer que no sea de provecho, sino que digan, ¿en esto confiamos? Ahora es vergüenza. Entonces, esto era lo que estaba haciendo. Y versículo 4 dice, no importa qué tan grande sea Egipto, no importa hasta dónde lleguen sus tentáculos de influencia, no importa hasta qué lugar, quitaré yo esa influencia, quitaré yo ese poder y serán avergonzados. Entonces, echa ojo, hermano. Aquí está describiendo, recuerda, todos estos primeros capítulos está describiendo el inminente fracaso de Judá como nación. Dijimos que a partir del versículo 28
hasta el 34 iba a estar hablando de Judá. Ya Israel había hablado bastante de Israel, ahora está hablando Judá. Entonces venía un juicio que llegó el juicio para Israel. Entonces estos capítulos estaban hablando de cómo ellos habían puesto su confianza en Egipto y cómo vendría el juicio de Dios. Y como ya te dije, llegó. Ahora, para nosotros tenemos que entender, si nosotros estamos poniendo nuestra confianza en estas cosas, va a llegar el momento, tarde o temprano, Dios, por amor a ti y por amor a mí, quitará las fuerzas de aquello en lo que habíamos puesto nuestra confianza y no servirá de nada. No importa qué tanta influencia, qué tanto poder pareciera tener. Dios hizo esto con Israel. Ahora, versículo 6, profecía sobre las bestias del Negué, por tierra de tribulación y de angustia, de donde sale la leona, el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre sus lomos de asnos sus riquezas, sus tesoros, sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Van, invierten, hacen toda esa travesía para pagar por protección y después de nada sirvió. ¿Te ha pasado, se te hace familiar que invertiste tiempo, dinero, esfuerzo, tu vida en algo que después se desvaneció? Personas que han puesto su confianza en una inversión, en una casa, viene en un momento una tragedia, se desmorona. Y aquel gran plan que tenían, aquella gran confianza que habían depositado, ahora ya no estaba. ¿Y qué van a hacer? Básicamente les está diciendo aquí, no les será de provecho, no les va a servir. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto yo les di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Entonces les dice, no les va a servir, no voy a permitir que su confianza se establezca sobre Egipto, no va a funcionar. Y sabes, te decía hace un momento, una de las cosas que Dios trata mucho con el creyente, y posiblemente ya lo ha tratado contigo o está en ese proceso, es que descanses realmente en Jehová. Y cuando estamos en este proceso, va quitando una a una esos pilares, esas cosas que te seguro, hasta que no quede ninguna y digas, ¿a dónde? Y entonces digas, estoy solo, no hay nada. Y que realmente puedas entender de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Entonces les dice, no les va a servir de nada. Versículo 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, Dios le está diciendo a Isaías, y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Y hasta aquí estamos leyendo esto. Entonces este mensaje era para ellos, pero era una advertencia, era un señalamiento a los que habrían de venir, eso es nosotros, de lo ridículo que es poner nuestra confianza en otra cosa que no es Dios. Es esa parte totalmente insultante para el Padre, porque jamás ha dado ni dará un motivo para no confiar en Él. Todo lo contrario, nos ha demostrado una y otra vez el gran acierto de poner nuestra confianza en Él, el amor que tiene, la misericordia que tiene, la gracia que tiene. Y aún así a veces ponemos nuestra confianza en aquello que no es Dios. Entonces, escribe esto. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, es decir, tercos. Les está diciendo, son rebeldes porque no solamente se los ofrecí, demandé de ellos que su confianza estuviera sobre mí. Y checa esto, hermano, esto es algo importante. Dios no únicamente lo ofrece, sino demanda de ti que tu esperanza esté en Él. Porque de otra forma sería idolatría. Si tu esperanza está en otra cosa, entonces aquello es tu Dios. Entonces dice, pueblo rebelde, porque una y otra vez se lo pidió. Mentirosos. ¿Por qué mentirosos? Porque habían dicho, sí, confiamos en Jehová, pero cuando había problemas iban y buscaban otra ayuda. ¿Será esta tu condición? ¿Será esta nuestra condición? Rebeldes porque no ponemos nuestra confianza en Dios. Mentirosos porque decimos ponerla y no la ponemos. Dice, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Esto es algo fuerte, porque describe
en mi ley dije que pusieran su confianza en mí. En mi ley dije, ¿por qué podrían poner su confianza en mí? Y dice, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Cuando tu confianza no está en Dios, aquí cambia mucho las cosas, porque mucha gente dice, ay, estoy tratando de ponerme confianza en Dios, poco a poco lo va a hacer. Si no lo estás haciendo, estás mintiendo. Si no lo estás haciendo, estás desobedeciendo. Esta no es una cuestión únicamente de, ay, es que me siento bien confiando en Dios, sino es una cuestión de obediencia. Y el no hacerlo es desobediencia, rebeldía y mentira. Porque esta es parte del vocabulario del cristiano, ¿no? Confiamos en Dios hemos confiado. ¿En serio? Porque recuerda, esta confianza no se demuestra a través de palabras, sino de hechos, es decir, poner la prueba a través de las circunstancias. Cuando ha sido probado y dices, ahora sé que sí puedo confiar en Dios, o sé que mi confianza sí está en Dios, es cuando se vuelve evidente para ti. Para Dios lo es evidente cuál es nuestra condición, pero para ti, ¿en dónde estaba tu confianza y en dónde está ahora? Versículo 10. Dice que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Entonces esta era la condición de Israel. Decían, ya no queremos escuchar más profecía. Tú que tienes visiones de Dios, ya no veas cosas. ¿Sabes qué? Estamos contentos con mentiras. Dinos mentiras. Dinos algo que nos haga sentir bien. Recuerda, una y otra vez a lo largo de todos estos capítulos, Isaías estuvo profetizando de juicio, de arrepentimiento y de esperanza. Eso es algo importante. Casi cada capítulo tiene una sección de esperanza. O sea, describe todo el pecado, el juicio que viene y esperanza. O sea, y si se arrepienten y cuando se vuelvan a mí, siempre hay... Entonces, vuelvo a repetir, Dios describía su pecado, describía el juicio que se avecinaba por ese pecado, pero les daba una esperanza, una y otra vez. Y aquí llega el punto en el que el pueblo dice, ya me cansé, ya no quiero escuchar nada de eso. Mejor dime mentiras. Y sabes, tristemente el día de hoy, muchos están en esta condición. Prefiero escuchar mentiras. Prefiero escuchar únicamente que Dios está bien conmigo. Quiero escuchar que Dios me va a enriquecer, que no va a pasar nada. Quiero escuchar puras cosas que me halaguen. No quiero escuchar nada de arrepentimiento, no quiero escuchar nada de cambio, no quiero escuchar nada de santidad. Quiero escuchar cosas que me hagan sentir tranquilo. Y cambiaron la verdad de Dios por la mentira del hombre. Y muchas personas el día de hoy están satisfechos con las mentiras del hombre. Están satisfechos con una falsa seguridad. Han abrazado la mentira. Y hermano, esta no debería de ser la condición del creyente, porque el creyente debe amar la verdad, sea que duela, sea que confronte, sea que incomode, es la verdad. Y amo la verdad porque sé que proviene de Dios. La mentira no proviene de Dios. Y si amamos la mentira, o nos sentimos más satisfechos o seguros con la mentira que con la verdad de Dios, entonces estamos prefiriendo cosas que provienen del enemigo. Versículo 11. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Es terrible este versículo hasta donde está llegando. Dice, dejad el camino, apártense de la senda de Dios. Quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. No queremos saber nada de Dios. Obviamente, esto produjo y trajo y sucedió juicio a la vida de las personas. Y querido amigo, amiga, si tú estás escuchando esto y si tú el día de hoy, por alguna de esas cosas que hace Dios, estás escuchando esto y tú también al mismo tiempo estás en esta condición de, es que yo ya no quería saber nada de Dios. Déjame decirte que este juicio para estas personas vino. Y no porque Dios fuera malo, sino porque ellos decidieron. Este es el fin de este camino. El fin del camino de apartarme de Dios es sufrimiento, es dolor y juicio. Y esto es a donde te va a llevar ese camino. Si tú le has dicho a tu familia, ya no quiero saber nada de Dios, ya no me digan de Dios,
está bien. Solamente entiende y sabe que este es el fin. Y si tú todavía en tu soberbia puedes decir, bueno, sí, estoy bien con eso, creo que no entiendes absolutamente nada de lo que se refiere al juicio. Porque aquí era uno físico, era una conquista, pero el que viene para todos aquellos hijos de desobediencia es uno eterno, uno que no termina. Por tanto, versículo 12, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, porque lo desechaste. En tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Este dice es el inicio de una grieta. ¿Recuerdas cuando fueron los temblores? Creo que todos aprendimos que las grietas peligrosas eran las que eran como en forma de X, ¿no? Podría haber una grieta como así en la pared, pero si era como forma de X era que decir que había perdido toda su fortaleza. Y recuerdas, ¿no? Cuando fueron estos temblores y todos estos lugares que se destruyeron tenían así las X y ya eran como pues pérdida, ¿no? Y eso es lo que está diciendo aquí. Es una grieta que pudiera verse pequeña, pero es el anuncio de una gran calamidad. Y el rechazar a Jehová, el llegar al punto de decir, quiten al Santo de Israel de mi presencia, es el gran inicio de una destrucción inminente, ¿no? Y sabes, cuando un individuo quita a Dios de su vida, puede esperar lo que sea. Digo, tenemos el ejemplo de nuestras sociedades. Ha ido peor, de peor a cada vez algo más horrible. Nosotros podemos ver la historia, ¿no? Es algo que me llama mucho la atención, o sea, hasta antes de la Ilustración, hasta antes de toda esta parte de... Sí, exactamente fue creo que la Ilustración lo que dividió. Todo tenía que ver con Dios. Las universidades tenían que ver con Dios. El arte tenía que ver con Dios. La música tenía que ver con Dios. Todo tenía que ver con Dios. Obviamente no quiero decir que todo fuera alabanza. Había cosas que no eran bien durante la Edad Media y todo esto, pero el gobierno, la vida social tenía que ver con Dios, con la percepción de Dios. Quitas a Dios y entonces empieza la decadencia de todas las sociedades. Toda esta modernidad, todo este avance que tanto dicen, estos grandes disque cosas revolucionarias en la educación, dígame a dónde nos ha llevado. Vivimos en una sociedad decadente en la que no ha dejado de destruirse, de empeorar, de hacer peores cosas, peores maldades. Y ese es el resultado de haber quitado a Dios del arte, de la música, del gobierno, de las escuelas, de la familia. Sacas a Dios y tienes lo peor, los seres humanos, nuestra naturaleza pecaminosa. Versículo 15, porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel. Ahora, checa esto. Después que ha descrito el castigo que habría de venir por consecuencia de esto, Dios les ofrece o les había ofrecido descanso, les había ofrecido una oportunidad, pero ellos lo cambiaron, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero no quisiste. Si te hubieras quedado quieto, si hubieras descansado en mí, si hubieras puesto tu confianza en mí, hubieras encontrado fortaleza, pero no quisiste. Entonces, continúa. Sino que dijiste, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, tanto serán veloces vuestros perseguidores. Entonces, entre más corras, más te van a alcanzar. Tan grande como sea tu orgullo, es tan grande como vendrá la disciplina. Tan grande como sea tu ego, es tan grande como viene el trato. Entonces, Dios les describe que vendría el castigo porque no se arrepintieron. Versículo 18. Dios habla acerca de la esperanza nuevamente. Recuerda, describe el pecado, describe el juicio y ahora les brinda una esperanza a los que se arrepientan.
Y sabes, en cada uno de estos capítulos podamos encontrar, y eso, escúchalo, si algo es esta es tu condición, tienes que entender que está describiendo en la condición de nuestro corazón, el juicio y la disciplina que puede venir por causa de esto, pero la esperanza para aquellos que oyen y no endurecen su corazón. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Dios está exaltado a través de tener misericordia de nosotros. Qué hermoso es nuestro Dios, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Confianza en cualquier otra cosa, destrucción, vergüenza y confusión. Confianza puesta en Dios, bienaventurados. Ciertamente el pueblo morará en Sión. En Jerusalén nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Y si el día de hoy estás luchando con este asunto de la confianza en Dios, si estás poniendo tu confianza en otra cosa y te das cuenta que falló, es un buen momento para elevar tu clamor a Dios. Y Él dice que te responderá. Al corazón contrito y humillado Él no rechaza, y Él se acercará a ti. Versículo 20. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Sí, dice, van a pasar esta disciplina. Pero checa, esto es algo hermoso. Y hay momentos en nuestra vida que pasaremos trato de Dios. Mucho de este podrá ser corto y a lo mejor satisfactorio hasta en algunos casos, inmediatamente. En otros, posiblemente un trato largo y doloroso. Pero después, como dice también Hebreos, a la presente ninguna disciplina es causa de gozo, pero da fruto. Entonces dice aquí, con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tu oído oirá a tus espaldas palabra que diga, esto es hermoso, este es el camino, andad por él. ¿Y no has escuchado tú? ¿No hemos escuchado ya esta voz? Este es el camino, andad por él. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el camino ha sido trazado. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces cuando tú doblegas tu corazón para escuchar a Dios, tus oídos son abiertos para escuchar, este es el camino por el cual debes andar. Esto hablando de la salvación, pero de forma práctica en los aspectos de nuestra vida, cuando decidimos poner la confianza en Dios, cuando nuestras decisiones son confusas, cuando no sabemos qué hacer y decidimos poner nuestra confianza en Dios, esto es algo que sucede. Él alumbra el camino y nos dice, este es el camino por el cual debes andar. Y entonces encontramos seguridad. ¿Y qué sucederá? Esto es hermoso. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Y es hermoso cuando alguien que ponía su confianza en cualquier otra cosa puede decir, o hallar así como desdén por eso, decir, no me sirves para nada, mi esperanza está en Dios. Es hermoso cuando podemos llegar a este punto. Y aquí describen, ¿no?, la condición de Israel. Le van a quitar sus ídolos, van a romper, van a decir, sal de aquí porquería, porque yo confío en Jehová. Y ese es el punto en el que debemos de llegar, en el que nuestra confianza está puesta de tal forma en Dios, en que nada es digno de confianza más que Dios. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera, cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labrarán la tierra comerán grano limpio aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del Seol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó.
Y es hermoso ese momento en el que, pasada la disciplina, pasado el trato, hay más luz que en cualquier momento, refiriéndose ahora verás, ahora estará contigo, te serán claras las cosas. Esas cosas que en un momento eran inciertas, que tú decías, Dios, ¿por qué está sucediendo esto? Es que no entiendo esto. ¿Cómo es que pudiera suceder esto? ¿Cuál es el futuro? Cuando pasas, eres probado por Dios y pasa este tiempo de disciplina, ahora te es claro y puedes decir, esto fue bueno. Gracias por tu enseñanza, Padre. Gracias por lo que has hecho. Gracias por la vida. Gracias por la dirección. Y entonces brota de nosotros esta alegría y este gozo por lo que Dios ha hecho, por lo que es y porque no nos ha dejado. Y esta es la promesa para aquellos que ponen su confianza en el Señor. Después llegamos al capítulo 31 y vuelve a decir, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Entonces vuelve a repetir y dice, hey, cuidado, hay de ustedes que porque ven fortaleza o abundancia en algo, ahí ponen su esperanza. Serán humillados y serán avergonzados los que ponen su esperanza en cualquier otra cosa que no es Jehová. Porque ya nos acaba de escribir el capítulo 31, la riqueza de poner, la gran tranquilidad y reposo que encontramos cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. ¿Es fácil para el hombre? Definitivamente no lo es. ¿Por qué? Porque es algo contrario, podríamos decir incluso a nuestra naturaleza, de querer confiar en nosotros primeramente o en lo que tenemos en la mano. Pero cuando confiamos en el Señor, en lo que dice su palabra, entonces encontraremos fortaleza. Capítulo 32 y 33 son capítulos que consideramos hace un par de semanas, cuando estábamos hablando acerca del juicio que vendría a Siria. Entonces, vamos directamente hasta el capítulo 34. Dice, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, y las destruirá y las entregará al matadero. Este capítulo también hablamos hace un par de semanas, cuando estaba igual hablando del juicio hacia todas las naciones, vimos una serie de capítulos en los cuales este capítulo 34 era un buen resumen de eso, y habla proféticamente del juicio que vendrá a las naciones durante el periodo de la tribulación. Y este capítulo describe de una manera muy general, nuevamente, lo que ya también estudiamos hace un par de meses en el libro de Apocalipsis. Cada una de las plagas, cada una de las cosas que Dios iba a hacer. Versículo 8, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo de generación en generación, será asolada nunca más, nunca jamás pasará nadie por ella. Entonces describe un gran cambio, no solamente el juicio, sino un cambio en las naciones, en la ecología, una gran destrucción. ¿Recuerdas la tercera parte de las aguas, de las fuentes dulces, del mar, de las plantas, de lo verde? Dios juzga a la tierra y es afectada estas partes de la naturaleza, y es limitado ahora el recurso que habrá en ese tiempo. Entonces, juzga a las naciones, juzga a los gobiernos, juzga al sistema económico, juzga al sistema religioso. Y entonces llega al punto donde dice el versículo 15 al 16, que por la gran devastación y muerte en ese tiempo, la tierra quedará prácticamente vacía. 3/4 partes de la población será borrada. Y la tierra en grandes partes queda vacía, ¿no? Y dice que ahora habrá animales salvajes en donde antes había seres humanos, y
Vimos un poquito, una probadita de eso durante el año pasado, cuando fue realmente lo de la pandemia, que estuvo todo cerrado, incluso playas y lugares abiertos que estuvieron cerrados, como la naturaleza volvió a estar en algunos lugares, ¿no? Pero imagínate en ese momento con tanta muerte, tanta guerra, tanto asesinato. Entonces, aquí nos describe, ¿no? Como incluso animales salvajes volverán a esto, ¿no? Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Y él les echó suertes y su mano los repartió con cordel, para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. Entonces habla acerca de los animales tomando estos lugares, ¿no? Por causa de toda esta destrucción. Capítulo 35 dice: se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Es hermoso cuando en Isaías llegamos al capítulo 35, porque a partir del capítulo 35 va a ser una breve como pausa en el 36, 37 y 38, cuando vuelve a tratar de algunos, hasta el 39, cuando habla de algunos eventos con el rey Ezequías, con la invasión de Sennacherib. Pero bueno, a partir del versículo 35 encontramos ahora un cambio en la dirección de la profecía, porque podemos encontrar casi antes del 35 el juicio de Dios hacia la nación de Israel y una sombra del juicio al pecado que sucederá en los últimos tiempos. Pero a partir del versículo 35 se enfoca ahora constantemente en la gran esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y empiezan a cambiar la descripción. Y después de toda esta señalamiento al pecado, que es adecuado, que fue bueno y que nos mostró quiénes éramos, ahora Dios nos quiere enfocarse en la esperanza que puede haber tras la venida de Jesucristo. Empieza a describir aquí cómo dice: se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Entonces todo aquello que fue devastado durante ese tiempo, ahora volverá a retomar y a recobrar su hermosura por nuestro Dios. Es hermoso esto, versículo 3 y 4. Fortaleced las manos cansadas, rodillas endebles, decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Describe aquí, y el autor de Hebreos cita esto en Hebreos capítulo 12, versículo 12, casi de una manera textual. Después de toda esta disciplina, después de este juicio, después de ver en lo que se ha convertido nuestro mundo, después de tantas noticias negativas, de tanto temor, de tanta ansiedad, esto cae sobre nosotros como una cubeta de agua fría para hacernos despertar. Y Dios nos dice: hey, todo esto va a acontecer. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Apocalipsis en algunas partes, Timoteo en algunas partes, Judas, nos habla acerca de la apostasía, que sucederá al final de los tiempos, pudiera parecer inquietante o descorazonador, pero nos dice: hey, fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas endebles, digan a los de corazón apocado: esfuércense, sí, Dios viene, y esto sucederá, pero Él viene con retribución y pago. Y para aquellos que hemos puesto nuestra confianza sobre Él,
la historia es diferente. Hay esperanza. Querido hermano, si a través, hermana, de estos 2 años, o ya a lo mejor tú la traes cargando desde hace tiempo, tu corazón venido a menos, sientes que tus rodillas se han cansado, tus manos están cansadas, Dios te dice hoy, no temas. Dios te dice hoy, he aquí que vuestro Dios viene con retribución. Dios mismo vendrá y os salvará. Fortalezcan las manos cansadas y las rodillas endebles. Si tú te sientes de esta forma, encuentra fortaleza en Dios. Pon tu confianza en Él. Que los eventos que han de suceder no sean algo que te atemorice, sino que te llene de esperanza. Porque el juicio y la que viene no es para los que han puesto su confianza en Dios. Y por lo tanto podemos poner nuestra esperanza en Cristo, que Él nos salvará. Nuestra esperanza no es brincar la tribulación, nuestra esperanza está en Cristo, en lo que Él ya ha hecho y en la vida que desde el día de hoy podemos disfrutar con Él. Después dice, y eso es hermoso, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Recuerdas lo que Juan el Bautista le pregunta o manda a preguntar a Jesucristo? Está él también desanimado porque había compartido, porque había ministrado y ahora estaba en la cárcel a punto de morir. Y manda a preguntar a Jesucristo, ¿eres tú el que esperamos o va a venir otro? Porque su realidad, la realidad de Juan no era la que a lo mejor él esperaba. Y Jesucristo le dice, díganle a Juan que el ciego ve, el cojo anda, el evangelio es predicado a los pobres, son hechas señales, milagros. En otras palabras, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, el Espíritu de Dios estaba obrando en la tierra. Y esto es algo que lo comento varias veces, pero por una parte podemos encontrar apostasía, todas estas grandes señales, todo esto terrible que nosotros vemos descrito que viene como juicio. Pero al mismo tiempo, en el capítulo 2 del libro de Hechos nos menciona algo, que al mismo tiempo que todo esto terrible sucedería, dice, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y eso es algo hermoso, que podemos ver, sí, gran maldad en nuestras sociedades, pero al mismo tiempo vemos a personas siendo transformadas, el Espíritu Santo siendo derramado sobre toda carne. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, la oportunidad para la salvación. Posiblemente tú digas, bueno, y es que yo no he visto el Espíritu Santo derramarse sobre toda carne. Posiblemente no estás en el lugar indicado, querido hermano. Querida hermana, posiblemente no estás perseverando en Dios. Porque una y otra vez, si estás perseverando en Dios, a donde voltees puedes ver oportunidad para compartir el Evangelio y personas prestas para recibirlo. Si algo me ha asombrado a lo mejor de 2 o 3 meses para acá, que he estado viendo así más y más y más acrecentándose, es que Dios está haciendo una gran obra en medio de las... Dios está alcanzando a las personas. He visto, claro, personas que han opuesto resistencia al mensaje, pero también me he encontrado muchísimo, personas que apenas les empiezas a hablar y sí, yo quiero saber y te preguntan y reciben a Cristo. Más que nunca, el Espíritu Santo se está derramando sobre toda carne para convencer de justicia, juicio y pecado. Entonces, versículo 7, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada. Y esto es hermoso. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. En este lugar en el que antes no había nada, dice que habrá un camino y calzada llamada
camino de santidad. En los tiempos antiguos, un camino era así como, wow, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Cuando se construyó un camino y ahora conecta comunidades que antes estaban desconectadas, es algo que impulsa la economía, hace crecer al país, ¿no? Pero ahora no estamos hablando de conectar un pueblito con una ciudad. Estamos hablando de conectar al pecador, a los que estaban sin esperanza, con el Padre. Y esto es lo que hizo Cristo Jesús. Había vacío, soledad, muerte en nuestra vida. Pero fue trazado este camino, fue abierto por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y abrió este camino de santidad que lleva al Padre. Y este camino es Jesucristo. Pero este camino tiene vamos a llamar un peaje. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. Entonces, este camino que hizo Cristo para nosotros, este camino de santidad, es a través de la fe en Cristo Jesús, del sacrificio que Él ha hecho. Esta porción es hermosa. Ve esto. No pasará inmundo por Él. No es como otros caminos en los que hay atajos, sino es a través de Cristo Jesús. Sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y ha habido momentos en tu vida que tú digas, no sé qué estoy haciendo. Seguramente todos tenemos momentos como eso. Pero puedes tener la certeza que si tú tomas el camino de Dios, a pesar de que sabemos que es angosto, difícil, pero si tú tomas este camino, el camino de santidad, y no es el camino de las buenas obras, no es el camino que Cristo trazó. Si tú sigues a Cristo, por torpe que seas, mientras estés en ese camino, dice aquí, por torpe que sea, no se extraviará. Y esto es un gran descanso. Esto es algo en el que podemos poner nuestra confianza. ¿Te has sentido torpe y dices, es que no soy bueno para tomar decisiones, no soy bueno para hacer esto? Excelente. Anda en Cristo Jesús, que Él te dirija en las decisiones y no te tienes que preocupar por equivocarte, por extraviarte, porque mientras te mantengas en el camino de verdad, guiará tu vida. Después dice, no habrá allí león ni fiera por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Hay caminos hoy en nuestro México que tú dices, híjole, a ciertas horas ya no puedes transitar, ¿no? O tienes que pensarle muy bien, irte en grupo, ya no pasar solo, estos caminos del Triángulo Rojo, ¿no? Que dices, híjole, es que ya no sé si llevo la camioneta y ya no regresa, ¿no? Pero describe este camino, dice que en este camino no habrá estas zozobras. Dice la palabra también que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero, si andamos en este camino, no habrá ahí león ni fiera por el que nos preocupemos, sino será un camino para que anden los redimidos. Podemos estar seguros que mientras transitemos en este camino de verdad, estaremos seguros. Apártate del camino de verdad y ahí puedes dudar lo que quieras, pero en el camino de verdad estaremos seguros. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre su cabeza, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Has tomado decisiones en tu vida o caminos en tu vida y has llegado casi hasta el fin de ellos y has encontrado muerte, dolor, pérdida. Ese es el camino del hombre. Pero puedo asegurarte, y no confíes en mi palabra, puedo asegurarte porque lo dice así la palabra. La palabra puede asegurarte, porque Dios es fiel, que el final de este camino verdaderamente existe alegría, gozo y salvación eterna. El fin de este camino de santidad, que es Cristo Jesús, es el Padre.
No todos los caminos llevan a Dios. Solo este que fue trazado, este camino de santidad. Y no todos pueden andar por él. Y quiero volver a decir esto, redescribir, volver a describirlo. No todos, o más bien no en cualquier condición puedes andar por él. Únicamente aquellos que han pasado por el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Todos podríamos, pero existe una condicionante. Es a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, si tú decides poner tu confianza en el hombre y vivir de acuerdo a tus propios caminos, a tus propios medios, has puesto tu confianza en ídolos, en no cualquier otra cosa, este camino no es en el que estás andando. Y lo único que puedes esperar es una horrible expectación de juicio. Pero si tú has escuchado esto el día de hoy y Dios ha hablado a tu corazón, o si tú has estado transitando por este camino, pero porque has puesto tu mirada en este mundo y en sus afanes, tus manos están cansadas, tus rodillas están endebles, fortalécete en el Señor. Te animo a que, sea cual sea tu condición, puedas el día de hoy acercarte a Dios y ponerte delante de Él. Si es necesario arrepentimiento, arrepiéntete delante de Él. Si necesitas fortaleza, dice que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Dice que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, Él les dará fuerza. Y si tú el día de hoy te has sentido sin fuerza, déjame decirte que Dios puede transformar esto. Y puedes caminar. Y puedes levantarte sabiendo, como decía, cuando oigan que todas estas cosas están por pasar, erguíos porque vuestra salvación está cerca. Y puedo decirte con seguridad esto, nuestra salvación está cerca. Es momento de fortalecernos en el Señor y pelear este tiempo, tanto como Dios nos esté dando delante, de tal forma que peleemos la buena batalla. Y como decía Pablo, no que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta. Sigo trabajando en esto y me esforzaré cada día. No como quien quiere ganar algo, quien ya lo ganó a través de Cristo Jesús y como una consecuencia natural de haber sido redimido. Querido hermano, hermana, hoy te preguntes, ¿dónde está tu confianza? ¿Has encontrado que no está en Cristo? Vuélvete a Él. Él quiere cambiar tu vida, transformarte y hacerte vivir de esta vida. No quiere decir que los problemas desaparecerán, pero que sí estará tu confianza puesta en aquel que no cambia, en aquel que es firme, misericordioso y grande en amor. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por este día. Gracias por tu palabra, porque podamos descansar en ti. Dios, perdónanos porque te hemos fallado, porque hemos dudado, Señor, sin ninguna razón, porque tú siempre eres fiel. Te rogamos que nos ayudes. Queremos descansar en ti. Bendito eres, Dios. Amén.